¿Alguna vez sentiste ese dolor profundo, esa angustia silenciosa que parece instalarse en el pecho y no quiere irse? Esa sensación de que algo dentro de ti se rompió y que el suelo desapareció bajo tus pies. Tal vez fue una pérdida, una decepción, un momento en el que todo parecía conspirar en tu contra. O quizá ese dolor apareció en la madrugada, cuando la casa estaba en silencio y tus pensamientos gritaban más fuerte. La pregunta que nace siempre es la misma: ¿por qué sufrimos tanto? Ese dolor no elige hora, lugar ni persona. Llega sigilosamente, en silencio, y casi sin pedir permiso. Todos nosotros, tarde o temprano, debemos enfrentarlo, aunque en el fondo deseemos que no exista. Por eso, este dolor tiene los días contados, no porque desaparezca, sino porque cumple un papel esencial en nuestra existencia. Pero, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué el sufrimiento parece tan cruel, tan injusto? ¿Será que es solo un error de la vida, una falla sin sentido? ¿O será que lleva dentro de sí un mensaje, una invitación a mirar hacia adentro, a comprender algo que aún no sabemos de nosotros mismos? Desde que el ser humano comenzó a reflexionar sobre sí mismo, ha intentado entender el significado del dolor. Ha tratado de explicarla a través de la religión, la filosofía, la ciencia y el arte. Creamos mitos para darle sentido al sufrimiento, escribimos libros que hablan de él y buscamos de la terapia, la música y la espiritualidad formas de comprenderlo. Quizás lo que llamemos dolor sea en realidad un proceso natural, inevitable y necesario para nuestro crecimiento, un proceso que nos desmonta para que podamos reconstruirnos con más verdad y profundidad. Este proceso puede ser aterrador, pues el dolor tiene el poder de despojarnos de nuestras máscaras, de colocarnos frente a nuestra esencia, nuestras sombras y deseos ocultos. Es como un espejo que refleja lo que muchas veces intentamos esconder, incluso de nosotros mismos. Pero ¿y si ese dolor fuera un maestro silencioso? Un profesor que no usa palabras pero que enseña lecciones valiosas. ¿Un llamado a una transformación profunda? El filósofo Viktor Frankl, quien vivió una tragedia de los campos de concentración nazi, dijo algo que cambió la forma en que muchos ven el sufrimiento. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido y propósito. Reflexiona bien sobre esta frase. Lo que nos destruye no es el sufrimiento en sí, sino la sensación de que es inútil, sin propósito, un castigo sin sentido. Cuando logramos entender que el dolor tiene un propósito, aunque oculto, deja de ser solo algo que nos hiere para convertirse en una señal, una alerta de lo que necesita ser revisado, sanado, transformado dentro de nosotros. Eso no significa que debamos amar el dolor, pero sí que podemos aprender de él, usarlo como herramienta para el autoconocimiento y el crecimiento. Sufrir puede ser el punto de partida para un cambio real. Muchas personas intentan evitar el dolor a toda costa. Nos distraemos con las redes sociales, buscamos placeres efímeros y consumimos todo lo que pueda aliviar momentáneamente la angustia. Construimos muros emocionales, evitamos conversaciones difíciles y huimos de aquello que puede hacernos vulnerables. Pero huir del dolor solo lo aplaza, no desaparece, solo se oculta, acumulándose hasta volver con más fuerza. Es como intentar apagar un fuego con una manta delgada. Por fuera parece resuelto, pero el fuego sigue ardiendo por dentro. La verdadera libertad no está en nunca sufrir, sino en aprender a sufrir con conciencia, acogiendo el dolor, escuchando lo que tiene que decir, sin permitir que nos domine o paralice. ¿Ya notaste cómo las mayores transformaciones de la vida surgen después de crisis profundas? Es el dolor el que derriba las ilusiones y revela lo que realmente importa. Elimina lo superficial, expone los sentimientos más verdaderos y abre espacio para la autenticidad. Es como si la vida dijera: basta de máscaras, veamos quién eres realmente.
Y eso, aunque doloroso, es liberador. Porque solo cuando enfrentamos el dolor comenzamos a entender qué queremos de verdad, hacia dónde queremos ir y quiénes queremos ser. No quiero que pienses que el sufrimiento es algo bonito o virtuoso. Nada de eso. Y el dolor no es un premio, ni un trofeo, pero tampoco es el final del camino. Es una travesía. Y en esa travesía podemos encontrar sentido, crecimiento y conexión con nosotros mismos, con los demás y con algo más grande que trasciende el dolor. ¿Cuántas veces miraste a alguien y pensaste que tenía una vida perfecta y luego descubriste que también enfrenta dolores silenciosos? El dolor nos iguala. Quita las máscaras, los títulos, los estatus y nos recuerda que en el fondo todos somos vulnerables. Todos estamos intentando encontrar sentido en medio del caos. Es en ese reconocimiento donde surge la empatía y la compasión, fundamentos de relaciones humanas verdaderas. Buda enseñaba que la vida está marcada por el dukkha, sufrimiento e insatisfacción, pero que existe un camino para lidiar con ello basado en el desapego, la aceptación y la presencia. Eso nos muestra que el sufrimiento existe, sí, pero el sufrimiento eterno, a ese que nos ata, es opcional. Podemos elegir cómo responder al dolor. Si el sufrimiento es inevitable, ¿por qué no usarlo como un mapa de nuestros puntos frágiles, traumas y creencias limitantes? El dolor señala hacia dónde debemos cuidar, sanar y crecer. Existe para despertarnos ante lo que hemos olvidado o dejado de lado, para reconectarnos con nuestra esencia. Escuchar el dolor requiere coraje, requiere presencia, requiere dejar de huir. Pero cuanto más lo escuchas, menos grita. Cuanto más lo acoges, menos hiere. Negar el dolor es como intentar encerrarlo en un sótano. Se convierte en un monstruo que solo crece. Sufrir con conciencia es preguntar, ¿qué quiere mostrarme este dolor? Sufrir a oscuras es solo preguntarse, ¿por qué a mí? Y no escuchar la respuesta. El dolor puede recordarnos que estamos vivos, que sentimos, que somos humanos. Y sentir dolor también te conecta con la compasión hacia el otro, porque quien ya ha sufrido entiende lo que siente el otro. El sentido que buscamos no es mágico ni garantiza respuestas fáciles. Es el sentido que nos hace levantarnos cuando todo duele, que nos impulsa al seguir sin garantías, que enciende un rayo de luz en la oscuridad. Es esa búsqueda la que transforma el dolor en un puente, no en una prisión. El sufrimiento es una llamada a dejar de huir y comenzar a escuchar. Puede volvernos amargos o más profundos. La diferencia está en cómo elegimos enfrentar el dolor. Algunos salen más fuertes de las tormentas, otros se pierden. El dolor no enseña por sí solo, lo que importa es lo que hacemos con él. Para comenzar de nuevo, debemos enfrentar los escombros. Eso exige coraje para sentir,
a encontrarnos entre los pedazos. Es entre los fragmentos que descubrimos quiénes somos. Y el dolor revela lo que realmente importa, los valores ocultos, los afectos verdaderos. Existe un dolor silencioso, invisible, que corroe lentamente y no aparece en diagnósticos. Es el dolor de no sentirse suficiente, de intentar ser fuerte siempre, de no entender por qué todo parece salir mal. Ese dolor moldea nuestras decisiones y creencias, muchas veces sin que lo notemos. Muchos aprenden a llamar ese dolor normal y viven en soledad con él. Pero el silencio del dolor es uno de los mayores enemigos del autoconocimiento. El dolor hablado es dolor compartido. Y cuando nos permitimos ser vulnerables, descubrimos que no estamos solos. Grandes pensadores y artistas atravesaron dolores inmensos y transformaron sus experiencias en legado. El dolor, cuando es acogido, puede convertirse en verdad que libera. Como dijo Khalil Gibran, vuestro dolor es la ruptura de la cáscara que encierra vuestro entendimiento. Es decir, el dolor rasga para abrir, expandir y revelar. Después del dolor vemos el mundo con otros ojos. Las cosas simples cobran valor. Un abrazo, un silencio, una oración. El sufrimiento nos recuerda que el tiempo es limitado y que lo esencial es invisible a los ojos. Sufrir no es una virtud. No necesitamos sufrir para merecer amor o felicidad. Lo importante es aceptar el dolor cuando llega y aprender de él en lugar de ser dominados. Sufrir con conciencia significa elegir mirar al dolor y preguntar, ¿qué quiere mostrarme esto? Eso abre camino para la sanación y para una vida más plena. Sentir dolor nos conecta con la compasión. Reconocer el dolor ajeno sin juicio crea puentes humanos. Así el sufrimiento deja de ser solo dolor y se convierte en incentivo. El dolor es difícil y muchas veces no deseado. Pero en el camino del dolor existe la posibilidad de renacimiento, de transformación y de esperanza. El dolor muestra dónde está sangrando el alma. Aunque intentemos ignorarlo, da señales en el cuerpo, el corazón y la mente. Negarlo es como apagar la alarma sin apagar el fuego. Sufrir puede ser una alerta de lo que está desalineado en nuestra vida. Cuando dejamos de ver el dolor como castigo, se convierte en una invitación al cambio. Muchos creen que vivir bien es vivir sin incomodidad. Pero la búsqueda del confort absoluto genera miedo a sentir y una huida constante. El dolor revela quiénes somos sin máscaras. Nos invita a alinearnos con lo esencial y verdadero. Cuando el dolor llega, nos enfrentamos a preguntas sin respuestas fáciles. Nos obligan a mirar hacia adentro y repensar nuestra historia. Sufrir no es castigo, sino un llamado al crecimiento. Podemos elegir volvernos amargos o más íntegros. Lo que diferencia a quien crece del dolor de quien se pierde es la forma de enfrentarlo. El dolor es un punto de partida para la reconstrucción. Y para reconstruir hace falta coraje para mirar lo que duele. Es en el enfrentamiento donde nace una nueva vida. El dolor limpia ilusiones y falsas certezas. Abre espacio para una nueva versión de nosotros mismos. Después del dolor, los pequeños gestos cobran importancia. Iluminan la vida y nos conectan con lo real.
El dolor toca donde había acomodación y autoengaño. Nos detiene para enseñarnos sobre la vida verdadera. El dolor fuerza una pausa en el automático. Ese momento es fértil para la transformación. Aceptar el dolor es aceptar una jornada tortuosa, pero con propósito. Ese camino trae aprendizaje y renovación. A veces el dolor es el inicio de un despertar. Nos posiciona en el camino de la verdad. La sanación no es rápida ni es simple. Es un proceso que ocurre en el silencio y en la profundidad del ser. Si sientes que esta conversación tocó algo en ti, debes saber que no estás solo. Aceptar el dolor es el primer paso hacia una vida más plena. El dolor llega sin aviso, pero no se queda para siempre. Tiene un propósito: rasgar lo viejo para abrir paso a lo nuevo. Y al final, quien atraviesa el dolor con coraje vuelve a encontrarse con la vida.